¿En qué momento se jodió el Perú? Esa es la pregunta que nos recuerda al entrañable personaje Zabalita, del libro Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, y que de cuando en cuando retumba en la mente de los peruanos. Y es que ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Con Fujimori? ¿Con Alan García? ¿Con la conquista? ¿Con la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa? Desde luego que esto puede llevarnos a debates interminables y densos. Sin embargo, en los duros tiempos que corren, creo que es propicio hacer un repaso de aquellos 5 momentos históricos para hacer una reflexión del rumbo que queremos como país. Soy Diego Herrera y esto es lo que no te contaron en el colegio por El Foco TV. 1. El autoritarismo fujimorista y la democracia que no fue. Hemos querido empezar con Alberto Fujimori, quien recientemente ha fallecido, debido a que 24 años de haber terminado su gobierno aún sigue polarizando a los peruanos. Y es que su figura explica el porqué del actual deterioro de nuestra institucionalidad como país. Muchos lo ven como el salvador que pacificó el Perú, en un momento en el que el país literalmente se desangraba y se iba al carajo económico. Mientras otros, yo diría un amplio sector, lo ven como alguien que pudo haber pasado a la historia como el gran reconstructor. Sin embargo, optó por el poder más vil, ensuciando todo, y hasta fue capaz de eliminar a cualquiera que se interpusiese en su camino. Electo en 1990, tuvo un breve periodo democrático, hasta el 5 de abril de 1992, donde mostró su verdadero rostro, el de todo un autócrata. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Crímenes como Barrios Altos, La Cantuta, Pativilca, entre otros, así lo certifican. Aunque cercado por la comunidad internacional, se vio forzado a dar una apariencia legal a su régimen, convocando elecciones para el Congreso Constituyente Democrático, que redactó la Constitución de 1993, que nos rige hasta hoy. Luego vino su reelección de 1995, y ya en su segundo periodo volvió a transgredir las leyes para preparar el camino a su tercer periodo. Destituye a magistrados del Tribunal Constitucional, compra las líneas editoriales de los medios, el Poder Judicial y el Ministerio Público le eran serviles, y el saqueo a las arcas públicas era sistemático. Posteriormente llega el año 2000, y aunque trata de aferrarse al poder mediante un fraude, llega el primer Vladivideo, que le da el tiro de gracia a su gobierno, y renuncia por fax desde el Japón. Tras el Fujimorato y con el gobierno de Valentín Paniagua, todo parecía indicar que venía una reconstrucción institucional y moral en el país. Sin embargo, aún arrastramos el lastre de esa arquitectura institucional. Desde el gobierno de Toledo, todo ha ido cuesta abajo, especialmente por el pago de millonarios sobornos de empresas brasileñas como Odebrecht y sus socias peruanas, que marcaron la política de los últimos 20 años. 2. El primer gobierno de Alan García. Siguiendo con la línea en retrospectiva, viajamos hasta 1985, año en el que por fin un aprista llega al poder por la vía democrática. Se trataba del joven presidente Alan García, y sobre su espalda reposaba la esperanza de millones de peruanos, tras una larga lucha librada por su mentor Víctor Raúl Haya de la Torre. Su discurso antiimperialista encandilaba a las grandes masas, y su oratoria era capaz de persuadir hasta el más descreído de los votantes. Y sí, el inicio de su gobierno era auspicioso. Reactivó la economía nacional que estaba paralizada en el último tramo del segundo gobierno de Fernando Belaúnde. La inflación, que oscilaba el 250%, disminuye notablemente, y los salarios aumentan de manera considerable. La industria estaba a todo vapor, aunque para eso había que restringir las importaciones y el aislamiento internacional. Todo a una receta nacionalista que iba bien para las galerías, pero cuya letra pequeña pronto se daría a conocer. Al notar que este empuje inicial se desmoronaba y la desconfianza empresarial crecía, el presidente Alan García apostó por estatizar la banca, sorprendiendo a sus propios partidarios. García creía que le podría sumar una gran popularidad, pero se equivocó. La resistencia fue total, y en una nutrida manifestación en la Plaza San Martín hace su aparición en política el aclamado Nobel Mario Vargas Llosa. Tras la estatización vino lo peor. La hiperinflación llega a rozar el 7000% en 1990, una cifra que nos da cuenta de que el país estaba yendo al tacho. Y si a eso le sumamos el terrorismo de aquella época, prácticamente no había esperanzas en nuestro país. Sin embargo, 2 décadas más tarde, García volvió a la presidencia, y aunque su segundo gobierno dejó una estela de corrupción por el cual optó por quitarse la vida cuando se veía comprometido, pasó la prueba en economía. 3. El terrorismo.
El desastre del primer gobierno de Alan García coincidió con la etapa más oscura de nuestro país, el terrorismo. Este hace su aparición cuando todo hacía presagiar que la democracia en el Perú venía imparable, tras décadas de dictaduras militares. Justamente, el 17 de mayo de 1980, en plenas elecciones presidenciales, se reporta la quema de ánforas en la remota comunidad de Chuschi, en Ayacucho. El autor, las huestes terroristas de Sendero Luminoso. Luego, vino los cadáveres de perros colgados en la avenida Tacna, en el cercado de Lima. Toda una declaración de guerra contra el Perú. Abimael Guzmán, el fundador de esta banda sanguinaria, se arrogaba ser la cuarta espada del marxismo, y así juraba traer la justicia social bajo el modelo del maoísmo en China, que mató a 50 millones de personas. Así, inicia lo que ellos llamaron Guerra Popular, con masacres tan cruentas como Lucanamarca, Soras, el asesinato de la luchadora social Marielena Moyano, cuyo cuerpo fue dinamitado, atentados como el de Tarata en Miraflores, entre otros. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, durante la guerra declarada por Abimael Guzmán contra el Perú, hubo más de 70.000 muertos, la mayoría de ellos campesinos. 4. La reforma agraria. Acá posiblemente agarremos mucha carne, dado que hay muchos nostálgicos del gobierno militar que impuso Juan Velasco Alvarado. Sí, el otro chino, el chino que plasmó su frase para la posteridad. Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Sí, era toda una declaración de intenciones a favor de la dignidad nacional y que se plasmó bajo la reforma agraria el 24 de junio de 1969. Pero ¿cuáles fueron sus efectos? Pues ya les voy adelantando que fueron más negativos que positivos. Y si lo hemos incluido en la lista es porque marcó un antes y un después en el campo peruano. De acuerdo a un informe del Instituto de Estudios Peruanos, la reforma agraria velasquista significó la expropiación de 10.5 millones de hectáreas, lo que era equivalente al 56% de la superficie agrícola. Y eso repercutió en la baja de la productividad agraria, hasta un 17%, entre 1970 y 1980. Mientras que en el resto de países de la región, la productividad agraria creció un 18%, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Incluso impactó seriamente en el nivel de desarrollo humano. Según Grade, a quien nadie puede acusar de ser DBA, dijo textualmente, las zonas con mayores niveles de expropiación registraron un menor porcentaje de adultos con educación secundaria y un índice de desarrollo humano más bajo hasta 30 años después de la reforma agraria. Por si fuera poco, la reforma agraria trajo consecuencias inesperadas, como la resistencia de un grupo de campesinos en Andahuaylas, durante la toma de tierras, el 15 de julio de 1974, como bien relató el IEP. Y es que si bien estaban de acuerdo con la reforma en un inicio, denunciaron la demora de su aplicación, así como el método vertical aplicado por los militares. Es en ese contexto que se tomaron 13 haciendas. Y aunque su protesta fracasó, condujo a la irrupción de movimientos campesinos que se tradujeron después en movimientos regionales, como el movimiento Yapanchik en Apurímac. 5. La Guerra del Pacífico. Cerramos este conteo con el periodo que marcó la moral nacional por generaciones, la guerra con Chile. Todo empieza con el Tratado Defensivo, firmado por los estados peruano y boliviano en 1873, durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. La escalada del conflicto diplomático se enciende debido a los intereses chilenos por el salitre en territorio boliviano, que entonces tenía salida al mar. El punto de quiebre llega el 5 de abril de 1879. Sí, otro 5 de abril, cuando ya se libraba la guerra entre Chile y Bolivia, y arrastra a su aliado peruano, en tiempos en el que el país se sumía en la crisis económica, tras los años dorados del guano. Cuando en el combate de Angamos, el 8 de octubre del mismo año, muere Miguel Grau y se pierde el Huáscar, ya no había vuelta atrás para el avance chileno. Por si fuera poco, el entonces presidente Mariano Ignacio Prado se va del país con la promesa del tan ansiado armamento para no volver jamás. Lo que sigue ya es ampliamente conocido. Chile entra al territorio peruano y llega a subyugar la capital, Lima. Aunque el ejército chileno sufre un repliegue en la sierra durante la campaña de la Breña liderada por Andrés Avelino Cáceres, ya estaba todo consumado. Aunque hubo una recuperación económica a inicios del siglo XX, el legado de la guerra aún persiste en el autoestima nacional, alimentando revanchismos estériles. Para cerrar, dejamos una frase del historiador Jorge Basadre sobre la promesa de la vida peruana. Ninguna de nuestras soluciones nos vendrá pues cocida y masticada de otros países, aunque sean hermanos, primos o prójimos. Y sobre todo, nada se podrá hacer a fondo si al país no le conmueve la conciencia de sí, si no afirma de esta hora feroz su querer existencial nacional.
Por eso, la promesa de la vida peruana atañe a la juventud para que la reviva, a los hombres de estudio en sus distintos campos para que la conviertan en plan, y a la opinión pública en su sector consciente para que la convierta en propósito. Un llamado de atención que va dirigido en primer lugar a la juventud y que nos alienta a levantarnos como país sin pretender buscar soluciones de fuera. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, dándole clic a la campanita para que sepas de las novedades que tenemos en este espacio, y también comparte. Hasta la próxima.